Misión Cristiana, la palabra que cambia, presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Cuando lo tenga, usted me responde con un amén fuerte. Dice la Biblia, capítulo 13 de Génesis: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento, si es tan amable. Chequeen los hermanos coordinadores, las personas que están afuera, ¿verdad? Porque nos interesa la salud espiritual de las personas. Somos amantes de que las almas reciban el beneficio a la luz de la palabra. El tema que vamos a desarrollar en esta hora le hemos puesto como nombre: el regreso de Abraham a la adoración. Repito, el regreso de Abraham a la adoración de Dios. Quiero ir paso a paso explicando estos versículos, pero antes quiero iniciar con una introducción que nos va a servir de mucho, haciendo un recordatorio dentro de ella de lo que ya hemos analizado en la temática anterior, a lo que hoy vamos a analizar también. Entonces vamos a juntarla para que podamos entender con mayor lucidez lo que es la temática de esta noche. Ahora veamos lo que sucedió en Egipto. En síntesis, cuando Abraham estuvo en ese sitio, decíamos que Egipto es un tipo del mundo. Una cosa es hablar del antitipo y otra cosa es hablar del tipo. Otro escritor decía: Egipto es la representación del mundo. Denote usted esto, qué importante es el volverse analítico. Mientras él estuvo en el mundo, digámoslo así de manera literal, mientras él estuvo allí, jamás usted y yo hemos observado a la luz de la Biblia que Abraham levantó un altar a Dios. Es decir, un sitio en donde él pudiese adorar a Dios. Jamás hemos leído en la Biblia que Abraham en Egipto haya orado, es decir, haya conversado con Dios. No se dice nada de eso en la Biblia. El hecho es que cuando uno analiza esto, eso nos da a entender que Abraham entonces en verdad había tenido un retroceso espiritual, pero de los más grandes que una persona pueda experimentar cuando tiene un descuido, es decir, un alejamiento de Dios hacia su propia vida.
A toda persona que se descuida le puede ocurrir esto. A toda persona, o sea, no podemos hacer acepción de personas. Es decir, a este sí y a este no. Porque el que está más arriba, si se descuida, le puede suceder esto. Y si alguien está en una casilla inferior, también le puede suceder esto. El hecho es que cuando Abraham tuvo ese retroceso espiritual enorme, vea usted qué astuto, porque cualquiera al analizar esto que estoy mencionando en la introducción, puede decir: no creo que Abraham haya tenido ese retroceso espiritual, no creo que Abraham se haya ido para el mundo. Aunque usted no lo crea, pero aquí está escrito y aquí se denota eso. O sea, porque esto muchas veces no agrada, no complace a la persona que está en una situación similar a la de Abraham. Ahora, si alguien está bien espiritual, me va a entender de manera completa lo que yo le voy a explicar. Hay personas que creen que los recursos, es decir, las bendiciones que Dios da, eso es como una prueba de que la persona está bien espiritualmente. O sea, cuando una persona, porque Dios dice la Biblia, es el que enriquece, pero también es el que empobrece. Hay avispas ahí, hermano. Perdón. Entonces, Dios dice la Biblia, es el que enriquece, pero también es el que empobrece. O sea, Dios bendice, puede bendecir la vida de una persona. Pero dentro de esas bendiciones que Dios da, también quiero decirle esto: Satanás puede darle riquezas a una persona, puede enriquecerlo de la noche a la mañana. Y si esa persona no sabe tener discernimiento de dónde provienen esas riquezas, claro, una persona que está bien espiritualmente rápidamente deduce cómo es que le han venido esa bendición. Por ejemplo, si usted está bien en el Señor y Dios lo está bendiciendo materialmente, entonces usted se recuerda el párrafo de la Biblia que dice que Dios honra a los que le honran. Y el que alguien sea bendecido materialmente no es pecado. Si eso proviene de Dios, es lícito. Y todo lo que es lícito, no se le habla de fumar de la noche a la mañana. Es decir, de desaparecer de la noche a la mañana. Lo que Dios da es duradero. Es duradero. Pero cuando Satanás enriquece, es decir, da riquezas ilícitas, esas riquezas ilícitas no son duraderas. Lo que lleva esas riquezas que Satanás da, ilícitas, como yo lo estoy diciendo, eso conlleva problemas y dolor. Ahora, para entender esto, usted necesita estar centrado en esto. Porque más de alguien puede decir: yo estoy bien espiritualmente y lo demuestro. Mire el montón de cosas que Dios me ha dado materiales. Sí, pero hay que chequear primero su vida espiritual cómo está. Y hay que chequear de dónde provienen esas bendiciones materiales que usted tiene. Porque si es una persona que profesa el evangelio y su vida no ha sido transformada, no ha habido una regeneración en él, un cambio, y sigue teniendo las mismas actitudes, es una persona que continúa enlazada en el pecado. Para ser más directo, una persona que diga: soy cristiano pero sigo vendiendo marihuana, ¿será esas riquezas materiales, será que provienen de Dios? No, ese es dinero ilícito. O sea, eso no proviene de Dios. Entonces hay que chequear primero la vida espiritual para verificar. Claro, sin chequear, ¿verdad? Por lógica usted puede deducirlo. Pero hay cosas
en las cuales los hombres viven de apariencia, y ahí es donde uno tiene que rápidamente deducir de dónde vienen esas riquezas, o sea, esas bendiciones que él dice que provienen de Dios. Porque alguien puede decir esto, ¿verdad? Yo estoy bien con el Señor, mire qué bendecido estoy, bien gordito, bien chapudo, y sé que estoy bien delante de Dios. Si no tuviera estos bienes materiales. No, hay que chequear de dónde vienen. Acuérdese de las palabras de Satanás. Satanás, el diablo, el adversario de Dios. Si usted se recuerda de esas expresiones, en las 3 tentaciones que Jesús, hermano, le lanzó, o sea, Satanás le lanzó a Jesús en el desierto. Una de ellas, usted mismo lo ha comprobado a la luz de la Biblia, que le presentó los reinos de esta tierra y la gloria de esos reinos. Se los presentó y le dijo: todo esto te lo daré si postrado me adoras. Le presentó la riqueza de los reinos. O sea que eso significa que el diablo puede enriquecer a una persona de bienes materiales, y eso no proviene de Dios. No proviene de Dios. Y eso no adjudica que eso, que tenga bendiciones materiales, él esté bien espiritualmente. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque todos sabemos que en Egipto, cuando Abraham salió de Egipto, acuérdese que en intermedio de la enseñanza que dimos la semana anterior, hermanos, si Dios no hubiese intervenido y el faraón hubiese tomado por mujer, como las muchas mujeres que tenía en su harén, a Sarai, hermano, Dios hubiese matado a Faraón, hubiese matado a la familia de Faraón. Pero por eso Dios envió una peste como advertencia. Y el Faraón, que era un incrédulo, era un pagano, entendió. O sea, un pagano entender que Dios le estaba mandando una señal, le entendió rápido. Y corrió donde estaba Abraham y le dijo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer, verdad? Increíble. O sea, un pagano, le decía la semana anterior, censuró a un cristiano. Y esa es una vergüenza tremenda, que un pagano censure a un conocedor de la palabra. Pero como Abraham estaba mal, entonces para sacarlo, ¿verdad? Porque imagínense, el mismo pecado, ya vamos a hablar de eso, el mismo descenso o retroceso de Abraham, hasta iba a dañar a esa nación. Iba a dañar hasta el mismo que estaba legislando esa nación, es decir, el faraón. Hasta él hubiese pagado por eso, por el pecado de Abraham. Entonces rápidamente lo que hizo fue ordenar a sus sirvientes que lo sacaran, le dieran a su esposa. Pero antes de eso, todos hemos leído que a cambio de darle a su hermana, porque esa era la proposición, le dio riquezas. Esas riquezas ya Abraham las tenía, pero habían sido como producto de ese canje. O sea, esas riquezas que obtuvo en Egipto eran riquezas ilícitas, malas, como nosotros decimos. Y así es como es sacado de Egipto rico. Por eso va a entender los textos que hoy vamos a escudriñar. Dice el versículo 1: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguet, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y dice el verso 2: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Veamos esto, hermano, antes de analizar los textos, ¿verdad? Él sale rico, pero ¿a dónde obtuvo esas riquezas? ¿Sería que las obtuvo porque Dios le bendijo?
no, habían sido obtenidas de manera ilícita. Aquí agrego lo que dejaba pendiente hace unos segundos. Su pecado llegó a dañar hasta esa nación pagana, hermano, porque Dios hubiese derramado sus juicios. Pero mire qué tremendo es el pecado, el descenso, el retroceso de una persona que conoce a Dios. No solamente se daña a la persona a sí misma, porque cuando una persona tiene un descenso espiritual o un retroceso espiritual, acuérdese que el pecado lo que hace, hermanos, es separar a esa persona de Dios, porque el pecado hace barrera entre Dios y los hombres. O sea, una persona muerta espiritualmente es estar separada de Dios. Un muerto espiritual es todo aquel que está separado de la comunión con Dios. Abraham se dañó a sí mismo porque ya no adoraba, ya no oraba. Sus pensamientos habían cambiado, increíble, ¿verdad? Y ahora daña allá a aquella nación, pero no solamente dañó a Faraón, su familia, sino que dañó hasta a su misma esposa. ¿Por qué? Porque la puso en riesgo. Se dañó él, dañó a su esposa y dañó inclusive, fue de mala reputación, de mal testimonio para su mismo sobrino. Porque quiero que entienda este principio. Desde ya vamos a ir lucidándolo, lo que vamos a estudiar posteriormente, cuando vayamos avanzando. Lot no era una persona espiritual, hermano. Lot estaba allí porque seguía a Abraham. Y como dice el escritor, Lot era un cristiano carnal. No era espiritual. Imagínese usted que usted le dé un mal precedente, un mal testimonio a un carnal, más carnal se hace. Él tenía que haberle presentado a su sobrino un buen testimonio. O sea que hasta él lo dañó, pues. Por eso es que cuando hay ese retroceso espiritual, nosotros pensamos que solamente nos dañamos a nosotros mismos. Y decimos frases como estas: a mí me vale un bledo, yo soy el que pecó, yo soy el que falló. Deténgase. Pero ese fallo, ese retroceso espiritual, no solamente ha dañado a la persona quien lo cometió, sino que daña a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso, hermano, desde ya, los que estamos aquí, tenemos que comenzar a escudriñar nuestro corazón. Dios nos manda en el libro de Lamentaciones a escudriñar nuestros caminos y volvernos a Jehová. Porque cuando uno falla espiritualmente, se denota el daño irreversible que uno le ha cometido a la familia, el daño que hay a los que están a nuestro alrededor. Imagínese usted aquí, venga, y usted ha tenido un retroceso espiritual, porque aquí todos somos cristianos en este recinto, pero en donde se debe de verificar nuestro cambio, el cambio que el Señor ha hecho espiritualmente hablándolo, es en la casa, en el trabajo, en la calle. De que usted venga con Biblia aquí y sus hijos en la casa lo ven haciendo cosas incoherentes. Por eso es que yo muchas veces veo a los muchachos que no entran al culto, porque aquí está su papá o su mamá. Quizás su papá no se interesa espiritualmente en él. Y si se le preguntase al muchacho: ¿y tú por qué no entras? ¿Por qué no estás a la par de tu papá y de tu mamá? Él diría cosas que guarda en su corazón. Porque, hermano, nosotros queremos manejar como marionetas, como títeres a los que están cerca de nosotros y forzarlos. Cuando los hemos dañado, cuando hemos causado heridas en el alma por cosas que hemos hecho en oculto o fueron visibles. O sea, le estoy mostrando las repercusiones que trae el pecado.
Porque usted puede repetir esa frase común, ¿verdad? Me importa un bledo. Soy yo el que falla. Sí, pero se llevó a otros de por medio. Hasta los vecinos. Porque alguien puede decir, ¿y qué tiene que ver Faraón con eso? Sí, véalo. Dios lo hubiera matado, hermano. Si él toma a Sarai como mujer, lo mata. Lo mata. Pero Dios tiene que intervenir. Si aquel hombre había perdido su conciencia de cuál era su identidad, Dios intervino. Repercusiones enormes, ¿verdad? Por eso es que los descuidos se pagan caro. Te puede estar como esposo aquí y su esposa. ¿Cuál es su comportamiento espiritual en su casa? Para que su esposa no quiera venir a esta congregación, es porque algo lo vio hacer a usted. Algún daño usted hizo y a usted le importa un bledo, con tal de que yo me salve. No, deténgase. Si ha habido un retroceso espiritual, uno necesita escudriñar sus caminos. ¿Verdad? Cualquiera puede ver, no, si mire a Abraham, pues hermano, sí, salió rico, pero esas riquezas no eran del Señor. Ahora, le voy a decir esto: cuando alguien es un verdadero hijo de Dios y usted ha tenido un encuentro personal con Cristo genuino, usted es genuino. Porque todos estamos con los pies sobre la tierra, señores. Aquí no hay nadie perfecto. No hay nadie quien tenga la santidad perfecta. No hay nadie quien tenga un cuerpo glorificado. Al contrario, podemos repetir las mismas frases de Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A esto Pablo le llamaba lo corruptible. Pero él guardaba una esperanza que él escribió en la Biblia, que eso corruptible un día sería vestido de incorruptible. Un día nuestros cuerpos van a ser glorificados. Seremos santos en cuerpo y en alma, perfectos, porque vamos hacia ese rumbo, buscando llegar a tener la estatura del varón perfecto que es Cristo. Mientras tanto estamos en este cuerpo, estamos luchando por la santificación progresiva. Cada día lo que cometimos ayer no tenemos que cometerlo hoy. Las torpezas, las estupideces que hicimos la semana pasada no tenemos que hacerlas hoy, porque causamos heridas, causamos problemas, nos buscamos problemas a nosotros mismos, dañamos a los que estaban a nuestro alrededor, y no fue fácil. Entonces, cuando alguien es genuino y tiene ese retroceso, sepa que si usted es un hijo de Dios, es alguien genuino, Dios le va a hacer volver. En su fuero interno, aunque usted haya fallado a Dios como Abraham, Dios habrá de hacerlo volver. Porque al valorizar, ¿verdad?, y hacer la comparación, lo de allá a lo de acá, es más extraordinario lo que aquí tenemos. Y se enmarca una diferencia. Allá no hay nada. En Egipto, cuando hay ese retroceso, hay dolor, hay miseria. Allá no hay comunión con Dios, allá no hay adoración. Allá a quien se adora es al diablo, con el montón de música estridente. Pero en cambio acá, cuando hay un corazón limpio, un corazón puro, entonces mana una adoración diferente, porque Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Personas que adoren con sus fuerzas, con el alma, pero teniendo un corazón puro. Allá no hay nada, compárelo. Y creo que una de las ilustraciones más espectaculares que nosotros podemos encontrar en la Biblia es la de Lucas capítulo 15.
Hay una frase que aparece, me gusta cada vez que leo esa parábola, cuando el hijo pródigo, hermano, dice la escritura, ya había sido contratado para ser llevado como apacentador de cerdos. Y fíjese que aquel muchacho que estaba allí, la frase que a mí me gusta es esta, dice, y volviendo en sí, o sea, la expresión volviendo en sí es como si una persona estuviese desmayada, ¿vea? Desmayada, y de repente despierta y vuelve en sí. Eso es lo que presenta aquí, ¿vea? Y volviendo en sí, es decir, él estaba totalmente mal en el mundo, acostándose con maricones. ¿No lo ha leído eso usted? Una persona del mundo hace lo peor, hermano. Y no hay necesidad que lo leamos aquí en la Biblia, acostándose con rameras, disfrutando de las orgías, de los placeres ficticios que el mundo brinda. Él se gastó el dinero en eso, su herencia. ¿Ya? Entonces, cualquiera al estar en ese estilo de vida, cualquiera podría decir, esto es vida. Coca-Cola, la chispa de la vida. En el momento eso puede decir, pero cuando ya los efectos de ese deleite en el cual esa persona estuvo involucrado han pasado, entonces comienza a ver que en lo cual él había estado involucrado y disfrutado era pasajero, efímero. Por eso es que este muchacho, estando en ese pensamiento y en esa condición aquí en la charca, volvió en sí. Pero ¿qué es lo que lo hizo volver en sí? ¿Nunca lo ha analizado? No, ahí está en la Biblia. Yo quiero que lean, hermano, porque ahí está en el verso 17. Yo se lo estoy repitiendo, lo que dice Lucas 15, 17. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué es lo que lo hizo volver en sí? Lo que ahí mismo dice, en ese texto. No hay dónde perderse. ¿Qué es lo que le hizo volver en sí entonces? Cuando él comenzó a comparar lo que él estaba viviendo a lo que él había experimentado en el pasado en la casa del Padre. Acuérdense que en la misma Biblia dice que este tipo deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No porque se las hubiera comido, porque él respetaba, al menos tenía cierta integridad en no querer comerse lo que los animales habría de darles, que eran esas semillitas. Las algarrobas son unas semillas de las cuales los cerdos se alimentan en el Medio Oriente. Él deseaba comerse, pero como nadie le daba, él sabía que la porción que había de repartir para los cerdos era de los cerdos. Entonces, cuando volvió en sí, ¿verdad? Por el hambre que tenía, comenzó a hacer la comparación, lo de allá a lo de acá. Aquí no tenía nada. Si en el mundo, cuando una persona retrocede, no tiene nada. Si hay amigos, hermano, quiero decirle, en este mundo no hay amigos, hay conocidos. Amigos solo Dios. Y los hermanos que usted tiene aquí, que son los de más confianza. Pero cuídese también. Cuando hizo esa comparación, dijo, allá hay abundancia y aquí yo perezco de hambre. Yo estoy muriéndome de hambre. Eso lo hizo volver en sí. Y si hay alguna persona acá que ha tenido ese retroceso, ahorita puede estar teniendo deleites y puede estar como desmayado en el mundo, ¿verdad? En los brazos del mundo, siendo amamantado por el mismo Satanás. Después Dios lo va a hacer despertar. Aunque se caiga en una condición tan mísera
como la que le sucede a Abraham. Dios da oportunidades. Abra su Biblia, quiero que usted lea en el libro del profeta Isaías capítulo 1. Vamos a leer todos juntos. Ahí hay unos versos. En el verso 18, en las expresiones del verso 18, mire cómo Dios nos ama. Dios amó a Abraham, que le dio otra oportunidad. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué Dios promete aquí? Que si una persona se vuelve a Él, la frase, venid luego y estemos a cuentas. Hay unas frases que aparecen en otra versión que dice, vengan a mí y entremos en razón. Qué bonito, ¿verdad? O sea, dice el Señor, vengan a mí, entremos en razón. Yo te quiero ayudar, yo te quiero echar la mano. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pero si nosotros venimos a Él, ¿verdad? Si reaccionamos hoy que tenemos vida, porque Dios, mientras tengamos vida, no cierra la puerta, no la cierra, no la cierra. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 9? Yo lo voy a leer, usted escriba la cita y en su casa lo lee, o si alcanza a hacerlo, hágalo. Dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vea cómo el escritor de esta epístola, que es Juan, el teólogo, el amado del Señor, incluye aquí dos atributos del Señor en este versículo. ¿En qué denota usted esos dos atributos en el verso aquí 9? Si confesamos nuestros pecados, dice primero, el primer atributo, Él es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Diga estas expresiones conmigo, la fidelidad de Dios es grande. Es grande la fidelidad de Dios. La Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. ¿Cuál es el otro atributo? El segundo. Dice, y justo. Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En todo esto que hemos leído, siempre el hombre es el que tiene que buscar a Dios. Isaías dice, vengan, entremos en razón, acérquense. Aquí si una persona dice, ya no, hasta aquí, sí, entonces confiesa. Porque ¿qué dice Proverbios? El que encubre su pecado, es decir, el que lo esconde, dice no prospera. Pero el que lo declara y se aparta de él, hallará misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermano, ¿verdad? Yo no estoy no estoy acá desde la cátedra del púlpito condenando. Ya le he hablado de que estamos con los pies sobre la tierra, ¿verdad? No estoy condenando a Abraham, no estoy juzgándolo, porque somos hombres igual que él. Pero así como hay fallos, hay retrocesos, Dios da una salida.
Y esa salida se da mientras uno pueda tener vida. Pero esa salida, para poder salir y volver a Dios, nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado, hemos pecado. Así, uno continúa, porque una persona puede reconocer y decir, sí, yo le fallé a Dios, y seguir con lo mismo. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Cuando reconocemos que le hemos fallado a Dios y nos volvemos a Él, tenemos que buscarle con arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, no ficticio. Por eso es que el salmista escribía estas frases: al corazón contrito y humillado, tú no lo desechas. Dios no se hace el desentendido cuando ve que una persona viene del mundo, ha tenido un retroceso y viene a Él con aquel compungimiento, con aquel quebrantamiento, y le dice: Señor, pequé contra ti, te fallé, perdóname. En ese mismo instante los cielos que estaban cerrados se vuelven a abrir. Aleluya. De espacio a espacio, de estar convertidos en bronce, ahora se abren de par en par. Por eso es que Abraham allí en Egipto, él no crea, Faraón es cierto que lo sacó, pero ¿quién contribuyó allí para que Faraón lo sacara? Fue Dios. Dios está de por medio en todo. En todo, porque todo lo que nos ocurre es para nuestro propio provecho espiritual. Nos sacan de Egipto. Entonces, pero este Abraham que estaba allí todo hecho leña espiritualmente, dice: sube. Una cosa es descender. Ahora subió, dice Abraham de Egipto. Esa expresión subió, lo que da a entender es que ahora Abraham habrá de buscar su recuperación espiritual. Su recuperación espiritual. Porque iba a ir en una recuperación. Si usted observa en la Biblia, subió, y las frases que menciona ahí mismo en el versículo número 1, Abraham de Egipto, dice: hacia el Neguet. Aquí no habla de paradas. Yo no sé si me entendió lo que le acabo de decir literalmente. Aquí no habla de que se estacionó a platicar o se quedó descansando en algún sitio geográfico. Dice que subió de Egipto al Neguet. O sea que en esa recuperación él iba, hermano, él iba apresurado para poder encontrarse con el Dios el cual él había abandonado allí. Lo mismo que hizo el hijo pródigo en Lucas 15, que cuando reaccionó y dijo aquellas frases: yo aquí perezco de hambre, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, pero me voy a levantar y le voy a decir a mi papá, me voy a ir de regreso. Le dice: Padre, perdóname, yo no soy digno de ti, yo no le voy a pedir posiciones, privilegios, le voy a rogar que Él me haga como una de las personas más insignificantes que Él tiene en su casa, como los jornaleros, como los esclavos que hay en su casa. Me voy a levantar. Allí el Espíritu Santo estaba de por medio, porque nadie se levanta por sí mismo ni reacciona por sí mismo si no está Dios de por medio. Cuando alguien es genuino, aquel muchacho, yo no le he leído en Lucas que haya hecho alguna parada. Apresurado en su recuperación espiritual, allá iba caminando rumbo a la casa. Y el padre que estaba esperándole todos los días desde que él se marchó, porque así es el padre, amante de las almas, amante de sus hijos, porque los ama tanto, porque así lo reza el Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como lo dice Juan también: en esto Dios muestra su amor,
¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Él ama, el amante de las almas, por las cuales Él vino a morir en la cruz del Calvario. Y los que han retrocedido, Él espera. Si hay alguien aquí que se ha alejado de Dios, ha tenido un retroceso, fuiste conocedor de la palabra, los que me están viendo a través de las redes sociales, los que están escuchando en el audio a través de la radio, si has tenido un retroceso, descendiste a lo más bajo, te ajuntaste, te relacionaste con prostitutas, comiste polvo, descendiste a las partes más bajas. Vas a oír voces que te dicen: para ti ya no hay perdón. Pero yo te digo una expresión: que no hay pecado que el Señor no perdone. Si la sangre de Cristo no tuviese ya ninguna efectividad, entonces yo no estaría en este púlpito. Pero una cosa digo: la sangre de Cristo sigue fresca. La sangre de Cristo limpia de todos nuestros pecados. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos libra de todo pecado. Porque hay personas que están tiradas quizás a la par de su cama, oyendo música melancólica que los hace llorar, recordando sus orgías, recordando los placeres que el mundo da, y están llorando a la par de su cama. Allí el Espíritu Santo está llegando en este momento. Usted que está aquí presente en este lugar, óigame, los que viven de apariencias, las apariencias no pueden engañar a Dios. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. A Dios no lo podemos engañar. Y más de alguien está sintiendo: yo fui esto, yo tuve esto, allá servía, Dios me usaba. Ahora lo que necesitas es apresurar el paso como Abraham. Ahora que ya estás en tu recuperación, ¿verdad? Salió hacia el Neguet, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Las riquezas ilícitas que después usted va a ir viendo. El grande problema, el dolor de cabeza que le va a producir a Abraham. ¿Por qué? Porque dentro de esas riquezas, allí llevaba siervos y siervas, y una de esas siervas era con la cual él se iba a meter después, que era Agar, que la obtuvo ahí como regalo en Egipto. Cuando el diablo te da algo, no te lo da de gusto, él porque quiere destruirte. Cuando Dios te da algo, es porque quiere bendecirte de verdad. Y ahí lo llevaba, todas esas riquezas, todo. Y dice el verso 3: y volvió por sus jornadas desde el Neguet hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda en Betel. La expresión ahí, linda. Volvió hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Jai. Allí volvió donde él había abandonado a Dios, donde le había abandonado sus principios. Usted sabe, usted es lector de la Biblia. No hay necesidad que sea un exégeta o un teólogo. Sabe que la palabra Betel significa casa de Dios. Volvió a la casa de Dios. ¿A dónde volvió el hijo pródigo? A la casa del padre, donde hay abundancia de pan. Y cuando el papá lo vio, corrió a recibirlo. No esperó que él llegara. Y usted sabe lo que recibió, ¿verdad? Lo abrazó, lo besó, le dio regalos, le devolvió
su túnica, sandalias nuevas, anillo. Hasta celebró en casa, porque el que era perdido ahora ha sido hallado, el que era muerto ha sido resucitado. Y regresó. Ahí está la recuperación espiritual, a donde él había abandonado al Señor, donde él tenía su tienda desmontable. Allá en Egipto no se habla de eso, edificaciones. O sea que hasta eso se le olvidó a él, que era un peregrino, porque en el mundo cuando alguien retrocede se le olvida que es un peregrino. Cree que habrá de perdurar en su pecado, que todo eso va a ser eterno. Se le olvida a la persona. Pero cuando vuelve al Señor, ahí está el altar, como diciendo el Señor: yo no te desecho, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. Alábele que Él vive. La recuperación completa espiritual. Ahí está, regresó. Y Dios lo recibió, pastor. Sí, porque Dios no desecha al corazón contrito y humillado. ¿Verdad? Ahí estaba aquel hombre que había perdido la identidad, ahora la vuelve a recuperar. Donde él había estado antes, su tienda entre Betel y Jai. Y dice el verso 4, al lugar del altar que había hecho allí antes. Y mire qué lindo, porque aquí hay pruebas que en verdad, porque cuando una persona dice: yo ya me recuperé espiritualmente, ya me volví al Señor. Sí, pero demuéstremelo. Demuéstremelo. Una de las cosas que tenemos que mostrar son los frutos. ¿Ya volviste, te reconciliaste con el Señor? Sí, pastor, viera que tengo 3 meses ya. Sí, estás produciendo frutos, porque el árbol se conoce por sus frutos. Pero si es alguien que dice: sí, ya volví y estoy viniendo. Sí, pero tú puedes estar viniendo a calentar sillas aquí y no presentar evidencia que has cambiado. ¿Por qué? Porque cuando ha habido un arrepentimiento genuino, hay un cambio de pensamientos, hay un cambio de proceder. Y eso es lo que da aquí. Aquí se verifica que en verdad este hombre ya estaba en el camino de la recuperación. Porque vean lo que dice el verso 4: al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó. Allá en Egipto no invocaba a Dios. Cuando alguien vuelve a los caminos de Dios, vuelve a la adoración, vuelve a servirle, vuelve a ser útil, vuelve a ser instrumento. No está petrificado en una silla. Los muertos son los que no hacen nada. Pero si la palabra, que es viva y eficaz, te ha resucitado, tu alma que estabas muerta, sírvele al Rey. Invoca su nombre, sírvele. Los muertos no sirven, los muertos no adoran. Escucha, él volvió a invocar. Allí habrán el nombre de Jehová. Esa es la prueba de su restauración espiritual. Dice el verso 5: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Hasta Lot había sido enriquecido, riquezas ilícitas. Había sido afectado por el pecado. Dice el verso 6: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y aquí viene lo que yo le decía al principio, a mitad de mensaje, ¿verdad? Todo lo que son riquezas ilícitas trae dolor de cabeza, porque eso no es de Dios, hermano. Cuando usted recibe algo de Dios, usted denota, porque Dios honra a los que le honran, y el que en lo poco le es fiel,
Dios le pondrá en lo mucho, así lo dice la Biblia. Dice, y hubo contienda entre los pastores, ahí está el dolor de cabeza, del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Ahí están las contiendas. Acuérdense que las riquezas en esta época, aparte del oro y de la plata, eran los animales, las cabras, los camellos. Usted puede leer el libro de Job, va a encontrar que Job era riquísimo. Él tenía mucho ganado, y usted sabe, cuando uno ya lee el capítulo 42, su restauración, Dios le da el doble de lo que el diablo le había quitado. Todo lo que no es de Dios y se obtiene de manera ilícita, el hombre es entrampado. Y eso no muestra, no verifica que la persona esté bien espiritualmente. Porque el chequeo se hace, ¿verdad? Y cuando uno ve a la persona que no anda caminando adecuadamente, entonces, ¿de dónde obtuvo esas riquezas? Es porque el diablo lo ha confundido. Como alguien dijo en cierta ocasión, ¿verdad? Miren, yo tengo ya por la quinta mujer y siempre Dios me sigue usando. Y eso de una persona tiene que tener sabiduría. ¿Ya? Porque el que Dios no lo haya matado y le dé mujer tras mujer y le dé almas, usted puede abrir la tierra y descubra todas las cañerías que el anda da puesto donde pasa el agua. Y cuando las descubra, hay cañerías que tienen hasta 35, 40 años. Y cuando usted descubra, levante la tierra, va a ver que la cañería está totalmente deteriorada, mojosa, tiene mojo. Y el agua, ¿cómo le pasa hasta su casa? Limpia. Usted puede estar predicando, puede estar todo hecho leña espiritualmente, puede llevar almas, porque la palabra tiene efecto, pero el caño puede estar mal. Y eso indica que la persona es salva. Qué terrible salvar a otros y uno condenarse en el infierno al final, ¿verdad? Pero eso no es que Dios apruebe lo ilícito. Cuando la persona no es genuina, sigue haciendo de las suyas. Eso indica que si Dios no ha intervenido es porque ha sido desechado. La cosa es que cuando alguien está jugando y Dios lo reprende, lo disciplina, ahí se verifica que es genuino. Pero cuando una persona no tiene freno y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Ese conoció al Dios de la teología. Una cosa es leer la palabra y otra cosa es conocerlo. Job decía la siguiente frase: de oídas se había oído. ¿Cómo quiere conocer a usted a Dios? ¿De oídas o conocerlo de manera personal? Mas ahora mis ojos te ven. Así es que, hermanitos, a través del análisis que hemos hecho hoy, Dios nos ha hablado a todos. Y si alguien, ¿verdad?, comienza ese retroceso, está a tiempo. No vayas al mundo. ¿Qué te espera en el mundo? Te han ofrecido dinero, te han ofrecido riquezas, ¿verdad? Y si estás aguantando situaciones difíciles, ¿por qué regresar cuando, si tienes confianza en el Señor, Él puede suplir a tus necesidades? Si hay fe, ¿verdad? Una verdadera fe real, creer. Es la expresión pisteus en el griego, creer. ¿Por qué volver a un lugar en donde no hay nada, donde hay hipocresía, donde hay sufrimientos? Vuélvase al Señor hoy. Vuélvase, búsquele. La Biblia dice: buscadle mientras pueda ser hallado. Ya comenzó a ver las repercusiones de su familia, ¿verdad? Valorice a sus hijos, valorice a su esposa. Bien dice un dicho, por ahí no lo dice la Biblia, que cuando el hombre lo ha perdido todo, entonces te da cuenta que lo que tenía mucho valor. Aquí venía un hermano que yo le decía: no golpee a su esposa, no la golpee, por favor, no la golpee. Y lo hacía, hasta que se le fue. Y hace unos meses encontré a la señora, ya no viene aquí,
y me presentó a su nuevo señor, ¿verdad? Y me dijo, el Señor me lo presentó y me dice, yo estoy con ella, pero la cuido y la amo, y jamás le he tocado un cabello de su cabeza. Mejor aquel que es impío. No estoy con esto diciendo que apruebo eso, porque la Biblia no lo aprueba, pero el impío la cuida mejor que el creyente que venía aquí. Entonces, ahora que la perdió, yo no, ya tengo días de no verlo, pero él se quería hasta suicidar, ¿verdad? Si estamos hablando del ejemplo de una mujer, ¿qué no sería Dios, verdad? ¿Qué no sería Dios? Amémoslo con todo el alma, con todo el corazón. Amemos la palabra, amemos todo lo que nos da, porque el amor de Dios no es para un mes, no es para 2 meses, ni para... El amor de Dios es eterno. Valoricemos lo que Dios nos da en el presente. Si alguien ya no valoriza y dice, ya ando yo, hermano, secretamente. Sí, pero lo que se hace en lo secreto un día será descubierto, y mayor será la vergüenza, porque tu pecado será gritado desde las azoteas. Es mejor venir directamente al Señor, porque si usted ha sentido ya que tiene características que va en eso, ¿verdad? En descenso para Egipto, ya está en Egipto y tiene vida, vuelva hacia Dios. Y cuando uno vuelve, aprende de las experiencias, porque todo aquel que vuelve al Señor regresa con más entrega, porque sabe que a Dios no hay que abandonarlo, porque Él es único sobre todas las cosas. Y el que regresa en segundo lugar cosecha sabiduría, porque ya no es la misma persona de antes que va a hablar y va a actuar de manera precipitada. Ahora sabe que si el diablo le da un ofrecimiento, antes de lanzarle, hay que valorizar más a Dios y decir, papá, lo tengo todo, aunque Él me pruebe, aunque Él permita escasez, permita hambruma, pero yo de aquí ya no me voy a mover jamás de Betel, porque esta es la casa de Dios y lugar de adoración. Por eso a tiempo estamos, si Dios todavía permite que pongamos en ejercicio el sentido del oír. Le voy a suplicar, por favor, que cierre sus ojitos e incline su rostro en esta noche. Vamos a orar. Hay una alabanza que dice, ayer le dije a Dios, de Oscar Medina. Quiero que me la ponga, por favor, hermano. Levante sus manos hacia arriba. Levante sus manitas. Yo quiero hacer 2 invitaciones en esta noche. La sinceridad está de antemano. Dios estima la sinceridad del corazón de una persona. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Si hay alguna persona quien necesite reconciliarse con Dios, póngase de pie. Si hay alguien quien necesite reconciliarse, por favor, póngase de pie. Súbanos, muchachos. Si hay alguien quien necesite entregarle por primera vez su vida a Jesús, póngase de pie. ¿Hay alguien en esta noche? ¿Hay alguna persona quien quiera rendirle por primera vez su vida a Cristo? ¿Hay alguien? Solo escuche esta alabanza. Mantenga sus ojos cerrados. Ayer le dije a Dios, óigala, a mi vida pasada. ese es cuando alguien vuelve al Señor. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Ya se acostumbró usted al estilo de vida que lleva, sin entrega,
sin compromiso, un Salvador. porque hay muchísimos cristianos sin compromiso, Jesús llegó a mí de la casa a la iglesia, al trabajo. de su amor. No hay ninguna evidencia de cambios. Ayer le dije adiós al amor Amas pasajero, al mundo, amas al y la pecado. bienvenida El diablo te está haciendo al pedazos. amor verdadero Dios te llama hoy. que hoy encontré. Venid luego y entremos en razón, dice el profeta Isaías. Llegó a mí y me llenó Jesús te habla de hoy su poder. porque te ama. Jesús secó mis lágrimas, Cántela. me dio lo que anhelaba. Dios jamás nos cierra sus puertas. Quitó la soledad y ahora Jamás. es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Ya no hay tinieblas. Y ahora soy feliz. Pónganse de pie todos, cantando de su amor Y de su paz. Él es bueno. Levante sus manos hacia arriba. Dígale al Señor, gracias por la paz la cual das a mi ser, a mi corazón, a mi vida. Gracias, Señor, por haberme llamado. Gracias por haberme perdonado. Si hay alguien que en descenso va para el mundo, o ya estás en el mundo, el Señor te llama hoy. Hagamos la última invitación, hermanos diáconos. Dios es bueno. Ayer le dije Muévanse, adiós Serenote se al entrega. amor pasajero. Más de alguien va a venir al Señor en esta noche. Y di la Su palabra no va a volver vacía. Inviten, por favor. al amor Dios bendiga al caballero que viene acá adelante. Y es que hoy encontré ¿Quién más quiere venir a Cristo? un amigo fiel. Le aconsejo, ya no continúe en el estilo de vida que lleva. Y me llenó Mire, ha hecho pedazos a su familia. Ya comenzó a perderlo todo. Jesús secó mis lágrimas, Jesús quiere hacer eso, lo que dice la canción. lo que anhelaba. Lo que el diablo te robó, el Señor te lo puede devolver. Y ahora es Pero cuando reconocemos que hemos sido culpables, ¿habrá alguna persona más que quiera venir a Cristo? Reconciliarse con Dios. y ahora soy Valore lo que Dios le ha dado. cantando de No lo tire al cesto de la basura, hermanos. Todos abran sus ojitos. su paz. Pregúntenle a la persona que está a la par suya, ¿cómo está tu relación con el Señor? Lo que anhelaba. Pregúntele. Muchas veces nos quedamos quietos Y ahora es Él quien y sabemos que la persona, el familiar, el hermano, tenemos días de no verlo. Algo ha sucedido. No hay excusa. Invite al que tiene la par. Dígale, Señor te ofrece hoy sus brazos abiertos para recibirte. y de su paz. ¿Habrá alguna otra persona más? ¿Habrá alguien más que quiera venir a Cristo? Rápido, rápido, rápido. En lugar de descender, ascienda, corra. Venga, comience su recuperación espiritual hoy. Hoy es el día de su salvación. Hoy es el día de restauración, donde Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Él no pondrá parches, remiendos. Él hace las cosas nuevas. Levantemos nuestras manos. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Señor, te doy las gracias por esta vida la cual has traído a tus pies. Restáurale, vivifícale a través de lo que él escuchó a la luz de esta plataforma, Señor. En el nombre de Jesús,
Abra sus ojitos. En las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto.